Hola, buenos días, mi nombre es Valeria, soy estudiante de primero de Trabajo Social y hoy estamos aquí para hacer unas preguntas sobre la asignatura de Antropología. Tenemos de invitada a Miranda. Hola Miranda, ¿cómo estás? Hola Valeria, muy bien, ¿tú? Muy bien, ¿estás preparada? Vamos a empezar con las preguntas. Sí, estoy preparada ya. Vale, pues la primera pregunta sería, ¿cómo consideras tu identidad cultural o étnica? Vale, pues yo creo que mi identidad cultural o étnica es como una mezcla de muchas cosas diferentes, es decir, como que no es una cosa concreta, sino que creo que está formada por todo lo que he vivido desde que soy pequeña hasta ahora pues que soy adolescente. Y por ejemplo, una parte pues viene de mi familia, otra parte del lugar donde he crecido, donde he nacido, luego otra parte de las personas que he conocido. Y también pues de todo lo que he ido aprendiendo pues con el paso del tiempo. Es decir, como que no solo pertenezco a un grupo muy cerrado, muy específico, sino que también pues me siento que es como parte de todas las experiencias que he tenido pues a lo largo de mi vida. Por ejemplo, en mi casa pues siempre hablamos como un español muy cerrado, como muy típico de zona de pueblo, y muchas veces pues utilizamos palabras o expresiones que pues solo la gente de los pueblos suele entender y que para otras personas a lo mejor pueden parecer raras o diferentes. Ya que crecí escuchando pues ese modo de hablar pues básicamente todos los días. Luego además en mi casa pues tenemos costumbres bastante pequeñas que pues a lo mejor pueden parecer tontas o inútiles, pero pues para mí, por ejemplo, significan mucho. Por ejemplo, la forma en la que nos juntamos siempre o celebramos cosas y demás, y cómo hablamos entre nosotros, pues todo esto es lo que me ha marcado porque lo he vivido siempre desde pequeña hasta ahora. Y son costumbres que me han enseñado pues los valores y las maneras de actuar y como las formas de relacionarme. Pero entonces mi identidad no es solo lo que he aprendido con mi familia, porque también he ido conociendo otras culturas con el tiempo. Por ejemplo, cuando era más pequeña, cuando iba al cole, habían compañeros de muchos sitios distintos y pues gracias a ellos he aprendido nuevas formas de ver pues la vida y de ver otras culturas. Entonces por eso yo creo que no puedo definirme solo por una sola cultura y yo me siento como una mezcla de todo, de mis raíces, de mi familia, de mi barrio y mis amigos y de todas las cosas pues que aprendo día tras día y de lo que estoy viviendo. Muy interesante, la verdad. Pues la siguiente pregunta sería, ¿cuáles crees que son las costumbres que te afectan en tu vida diaria y por qué? Vale, yo creo que en mi vida diaria pues hay bastantes costumbres que influyen en cómo soy y en cómo me comporto hacia los demás. Y aunque a veces pues no me di cuenta, porque como ya las tengo tan normalizadas, pues me salen solas. Por ejemplo, en mi casa siempre se ha insistido siempre con el respeto. Entonces desde pequeña pues me enseñaron aquí que tratar bien a los demás y especialmente a las personas mayores y pues a tus padres, obviamente. Entonces eso me ha marcado mucho porque ahora siempre intento ser amable, hablar con educación y escuchar cuando alguien me está diciendo algo y no interrumpirle mientras me está hablando. Entonces puede parecer una tontería, pero esta costumbre, por ejemplo, hace que yo sea una persona pues más tranquila, que sepa escuchar y que le guste tratar a los demás con cariño y con comprensión. Luego otra costumbre, por ejemplo, que me afecta bastante es la importancia de ser responsable, porque en mi familia siempre se dice que lo que empiezas lo tienes que terminar y las cosas pues se hacen bien y se hacen con ganas porque si no siempre salen mal y que no hay que dejarlo todo para el último momento, aunque eso no lo cumplo muy a menudo. Y entonces gracias a esto pues ahora intento organizar mis cosas y mis estudios de la mejor manera posible para no dejármelo todo para el último día, aunque bueno, lo estoy intentando mejorar todavía. Pero claro, sí que siento que esta costumbre pues me ha ayudado a ser más ordenada y a tomarme en serio pues todo lo que tengo que hacer. Vale, ¿y piensas que hay tradiciones o costumbres que son más importantes para ti? ¿Cuáles crees que son y el por qué? Vale, pues creo que sí, que hay tradiciones más importantes para mí. Y bueno, hay varias tradiciones que pues para mí son súper importantes. Y una de ellas pues es la tradición de reunirnos en fechas muy especiales siempre, como por ejemplo en Navidad, en Semana Santa, también por ejemplo las fiestas de mi pueblo.
que son ahora en diciembre, y pues siempre intentamos reunirnos todos juntos. Entonces, en mi familia, pues esto para ellos no es solo una celebración, sino también es una manera como de sentirnos más unidos, porque cuando estamos juntos pues algunos preparan la comida, mientras que otros pues decoran un poco. Luego también cuando nos sentamos a comer pues contamos anécdotas, y pues todo eso hace que yo, por ejemplo, me sienta conectada con básicamente después de donde vengo. Entonces, para mí esas reuniones pues significan cariño, compañía, y también pues toda la historia familiar, porque siempre que cuentan esas anécdotas o esas historias pues hace que yo pues me sienta incluso todavía más familiar. Entonces, otra tradición que por ejemplo me importa mucho es escuchar las historias pues que siempre mis abuelos me cuentan, o de personas mayores de la familia, y siento pues que ahí se guarda una parte pues muy valiosa de, ya que me cuentan pues historias del pasado que a mí siempre que las escucho me hacen mucha gracia, me recuerdan, bueno, no me recuerdan nada, pero pero me hacen sentir como pues mis padres lo vivieron cuando eran pequeños. Pues entonces todas estas tradiciones son importantes para mí porque siempre me hacen sentir acompañada y me recuerdan de dónde vengo, de dónde viene toda mi familia, mis raíces, y también sobre todo me enseñan los valores que tengo y que quiero seguir manteniendo toda mi vida. Vale, entonces, ¿cómo crees que te ha influido tu historia familiar en la persona que eres hoy? Pues mi historia familiar a mí por lo menos me ha influido muchísimo, y no solo por todo lo que me han enseñado desde pequeña, sino también por todo lo que han vivido ellos. Como por ejemplo, ellos cuando eran más pequeños, tipo cuando tenían mi edad, por ejemplo, se fueron a trabajar fuera, y pues todo eso se les sumó muchísimas más dificultades porque no estaban ni con sus familiares ni con nadie. Entonces estaban pues solos. Y entonces pues siempre me han inculcado y siempre me han dicho que no quieren que pase por todo eso, y que si tengo muchas oportunidades que no sea tonta y pues que siempre las coja. Entonces, crecer escuchando todo lo que me han dicho mis padres pues me ha hecho valorar todavía más las cosas y entender pues que todo tiene un proceso. Vale, muy bien. ¿Y qué costumbres o tradiciones de tu familia han persistido en ti? Pues hay muchas costumbres que han persistido en mí, y una de las más fuertes yo creo que es valorar el tiempo en familia. Y aunque pues yo a veces o esté ocupada o esté haciendo cosas o esté estudiando, no esté en casa y demás, o yo esté estudiando o haciendo cualquier cosa, o ellos estén trabajando, siempre pues trato de guardar un tiempo o un poco de espacio para compartir siempre con ellos y con mi familia, con mis padres y demás, porque es algo que siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, el comer, el cenar, siempre cenamos juntos. Y también aquí voy a recalcar que tenemos una costumbre que siempre, bueno, aunque la tele siempre esté de fondo, los móviles nunca se utilizan y se tienen que dejar siempre en una mesa aparte, porque siempre que nos sentamos a comer o a cenar, pues estamos hablando de temas. Otra costumbre, por ejemplo, que siempre mantenemos es celebrar todos los logros, hasta los logros pequeños. Por ejemplo, en mi casa, si alguien conseguía algo, por pequeño que fuera, siempre se reconocía. Entonces eso pues siempre se me ha quedado y siempre yo creo que se me va a quedar. Y cuando logro yo, por ejemplo, algo personal, aunque sea lo mínimo, mis padres siempre están orgullosos de mí. También mantengo otra costumbre que es, por ejemplo, la de ayudar a los demás, ya que en mi familia pues todo esto se ha visto como algo natural, de que si alguien, por ejemplo, necesita algo, necesita ayuda o cualquier cosa, lo ayuda sin pensarlo mucho. Y pues esto se me ha quedado pues siempre marcado, y siempre que alguien necesita ayuda y demás, pues siempre intento ayudarle lo máximo que pueda. Vale, muy bien. ¿Y tú te sientes identificada con alguna religión? ¿Con cuál y por qué? Pues yo no me considero al 100% en una religión,
pero sí que es verdad que he crecido dentro de una religión que era importante en mi familia. Por ejemplo, mi madre es católica, por ejemplo, mi padre le da igual un poco todo, aunque sí que es verdad que sí que cree un poco en la religión. Y luego yo, por ejemplo, en mi caso, pues es que estoy bautizada, he hecho la comunión, estoy confirmada, y sí que es verdad que en unos años pues yo me quiero casar por la iglesia. Sí que es verdad que no creo al 100% en una religión, pero considero que sí que creo. Vale, sí, entiendo, tipo que tú te sientes de una religión, pero no 100% en plan rezar y todas esas cosas, ¿verdad? Claro, es eso. Yo rezar y todo ese tipo de cosas no las hago, porque como ya he dicho, no me siento al 100% identificada con una religión, pero sí que es verdad pues que si tengo que creer, claro que creo. Entonces, para mí, esta religión es más como una tradición familiar, y aunque, yo conservo algunas creencias y valores que aprendí de esta tradición, ya que mis padres pues han creído toda la vida, pues yo me siento como más segura y más protegida también. Vale, Miranda, ¿y tú crees que en tu casa se sigue caracterizando los roles de género? Vale, yo creo que en mi casa no se siguen caracterizando los roles de género, porque, por ejemplo, antes era más común que las mujeres cocinaran o se encargasen de, por ejemplo, los niños y demás, mientras que los hombres pues hacían otras cosas que no tenían nada que ver, pero con el tiempo pues todo esto como que se ha ido equilibrando, ¿no? Y, por ejemplo, en mi casa no es así. Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, mi madre libra, porque trabajan los dos, mi madre y mi padre, entonces si uno libra, hace todas las cosas él, porque los demás no estamos por la mañana y no se pueden hacer ni la comida ni demás. Entonces, cuando mi padre está por las mañanas, pues él sí que es verdad que suele hacer la compra, y cuando viene lo coloca todo y demás, y pues él se encarga de la comida. Sí que es verdad que como yo tengo una hermana un poco más pequeña que yo, entonces ella siempre pone la mesa, luego la quitan un poco entre todos, y yo soy la que frega los platos después. Lo mismo ocurre con la cena. Sí que es verdad que a lo mejor la suele hacer otra vez mi padre o mi madre, ya que está en casa, y si no, pues es al revés. Mi madre, cuando no está mi padre librando, pues hace la comida y demás. Cuando viene mi hermana del instituto, pone la mesa, luego la recogen un poquito entre todos, y luego yo vuelvo a fregar los platos, y así continuamente. Entonces yo creo que no se siguen caracterizando los roles de género en mi familia, porque simplemente hacemos todos un poquito de cosas en casa. ¿Has tenido alguna experiencia donde tu identidad cultural haya sido una fortaleza o beneficio? Pues sí, y varias veces, la verdad. Una de ellas, por ejemplo, fue cuando yo conocí a personas pues de otras culturas distintas, claramente, y ellos siempre como que tenían un poco de curiosidad por saber sobre mis tradiciones, mi cultura, mis comidas, todas mis costumbres. Entonces yo siempre me he sentido como muy orgullosa de compartir todo esto. Y también como que se me hizo ver que mi identidad pues era algo que valía la pena, que era valioso. Luego también hace unos años me fui con una amiga y su familia a Bulgaria. Y claro, sí que es verdad que, por ejemplo, ahí es pues otra cultura muy distinta, tienen tradiciones distintas, las comidas obviamente son distintas a mi cultura, y claro, eso cada vez, obviamente su familia no me decía nada, pero cada vez que yo entraba a algún sitio o a algún supermercado o al centro comercial y demás, siempre me sentía súper observada, porque ahí como que es todo muy distinto y yo pues estaba acostumbrada a todo lo mío. Entonces, claro, creo que mi identidad cultural también me ha ayudado por una parte a relacionarme con personas diferentes y distintas en otras culturas, pero también me permitió adaptarme fácilmente a la cultura, por ejemplo, de Bulgaria. Vale, ¿y piensas que has sufrido situaciones de discriminación o exclusión social? Sí, la verdad es que he tenido algunas situaciones, pero pequeñas, no muy graves,
pero sí que la verdad que han sido bastante incómodas. Por ejemplo, también yo me fui de viaje a Mallorca y me fui con mi madre, bueno, básicamente con mi familia, y sí que es verdad que en Mallorca, pues obviamente se habla mallorquín, pero es como el valenciano, el catalán. Entonces yo obviamente claro que lo entiendo, pero los de allí es como que hablan muy cerrado y se piensan que es mallorquín, pero cuando yo los entendía y demás, se lo decía a mi familia y todo. Entonces, cuando yo les decía que es como el valenciano y que claro que lo entendía, algunas personas súper bordes pues se giraban y nos decían pues básicamente de todo, que nos fuésemos de Mallorca, que les íbamos a invadir, que no sé qué. Y claro, entonces para decir que hablaban valenciano, pues básicamente que nos fuésemos de ahí. Y entonces pues obviamente nos sentó mal y nos sentimos un poco excluidos, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no lo estábamos diciendo con ninguna intención, simplemente porque yo sí que lo entendía, porque se parecía el idioma mallorquín pues al valenciano, bueno, o catalán. Sí que es verdad que no me han pasado básicamente muchas situaciones de discriminación o exclusión social, pero sí que es verdad que en mi entorno pues sí que han pasado. Y, por ejemplo, en clase, pues había una chica que pues estaba básicamente sola y yo no me da mucha pena ver a la gente sola, entonces siempre como que intentaba sentarme con ella y demás, pero cuando yo no iba a clase o alguna cosa así porque tenía cosas que hacer o tenía algún médico o lo que sea y se quedaba ella sola en clase, pues siempre como que la insultaban, le tiraban lo típico, plan papelitos, se burlaban de ella y pues todo eso. Entonces, quieras o no, pues se sentiría, no de discriminación, pero sí que se sentiría excluida de todo el mundo. Entonces, pues a mí esas situaciones, la verdad es que no me han pasado nunca, pero las he vivido muy cerca y pues me dan mucha pena. Joder, qué mal, la verdad es que es cierto que pasan muchas veces este tipo de situaciones que son bastante complicadas para ellos, pero bueno, menos mal que hay gente así como tú que intenta ayudar a los demás y tal. Claro, o sea, es que a mí me sienta súper mal ver a alguien que, bueno, sí, yo puedo estar acompañándolos porque están solos y le están excluyendo y demás, pues obviamente si puedo estar con ellos para no hacerles sentir esa exclusión, pues claramente voy a estar ahí. Pues sí, muy bien. Y así también se sienten más protegidos y todo. Sí, claro. Vale, ¿y qué espacios sociales han influido en tu identidad o cuáles crees que han influido en tu identidad? Creo que principalmente mi familia, también pues el instituto, bueno, el cole, también mis amistades desde que era pequeña hasta ahora, porque he hecho muchísimos más amigos. Sí que es verdad que amigos de la infancia pues ahora no los tengo, pero bueno, he conocido a más personas también, y los espacios pues donde he participado, como por ejemplo también en el cole, con actividades extraescolares, que iba a baile, iba a danza, iba a gimnasia rítmica, pues también un poco pues todo eso. Entonces todo eso creo que me ha dado una serie de valores. Entonces la familia para mí me dio toda mi base, es decir, mis valores, luego pues todas mis costumbres que tengo, también mi manera de ver la vida, mi manera de ser, de cómo soy y todo eso. Entonces también sí que es verdad que el cole y el instituto me ha permitido convivir con personas diferentes, tipo de otras culturas y demás, y un poco a convivir también como con sus costumbres y todo, y aprender pues nuevas ideas y nuevas cosas de la vida y de ver la vida y todo eso. Entonces también mis amigos me han enseñado otras formas pues de pensar, me han ayudado a crecer emocionalmente, mentalmente. También han tenido pues como un gran impacto básicamente en mi identidad, porque a través de todos ellos y todas ellas me han ayudado a aprender la importancia de lo que es la empatía, también la comunicación, porque claro, empatizar con alguien
realmente es duro porque te pones en la posición de la otra persona, entonces también tienes que comunicarte muchísimo y obviamente el apoyo mutuo. Entonces mis amigos me han enseñado claramente otras maneras de pensar y de enfrentarme a situaciones y también me han ayudado a crecer socialmente, ya que ahora pues soy muchísimo más social, me comunico más con la gente, soy más sociable y pues eso. Por ejemplo, cuando muchas veces salgo de fiesta, siempre que veo a personas que están un poco solitarias y demás, siempre tanto yo como mi grupo de amigos intentamos acercarnos y a preguntarle que si está sola o si necesita algo, si necesita ayuda y bueno, todo eso. Entonces, obviamente, por ejemplo, mis amigos, yo confío muchísimo en ellos, les tengo muchísima confianza y ellos pues me han ayudado siempre a ser mejor persona y todo eso, y a tratar a los demás pues mejor y todas esas situaciones que pues al fin y al cabo me ayudan a ser mejor persona. Como he dicho antes, los espacios en los que he participado, por ejemplo, que he dicho antes, en todas las actividades extraescolares, como todos los deportes que he hecho, los talleres, lo de gimnasia rítmica y demás, pues obviamente han sido súper importantes para desarrollar pues muchísimas habilidades, las cuales tengo pues sociales, también habilidades de disciplina, habilidades de liderazgo, porque en gimnasia rítmica siempre como que tienes que tener un poco de liderazgo en ti misma para que obviamente te salga todo lo que te dicen los profesores y demás. Entonces todas estas actividades me han permitido descubrir talentos ocultos y fortalezas en mí que pues yo no conocía, y también me han permitido descubrir y relacionarme con personas de otros distintos contextos ajenos totalmente a mí. También, finalmente, las redes sociales han influido, obviamente, en mi formación. Gracias a ellas, pues he conocido también culturas nuevas, también diferentes formas de pensar, realidades que antes tampoco conocía. También me han ayudado a encontrar nuevos amigos. También me han permitido, pues, informarme, compartir ideas que antes no sabía y, por ejemplo, pues por las redes sociales las he aprendido y las he compartido con mis amigos, y también conectarme con comunidades, quiero decir, me refiero a famosos que obviamente pues amplían toda la visión del mundo, aunque también me han enseñado un poco a ser crítico, pues como frente a la información que a lo mejor recibo que me daña a mí misma. Entonces, todos estos espacios sociales pues me han ayudado a construir la persona que soy hoy, claramente moldeando pues toda mi manera de pensar, también moldeando toda mi manera de sentir y toda mi manera de actuar pues en la sociedad. Vale, Miranda, muy bien. ¿Y cómo ha sido tu experiencia al relacionarte con personas de otras culturas? Vale, Valeria, pues mi experiencia, la verdad es que de momento ha sido bastante positiva. No tengo, yo creo que nada negativo para decir. Me encanta conocer personas de otras culturas, porque me cuentan un montón de historias, tienen muchísimas historias que contar, muchísimas costumbres también para contar, y pues formas de ver la vida, pues obviamente diferentes a las mías, porque claramente son de otras culturas diferentes y son ajenas a mi vida. Entonces siento que aprendo muchísimo, la verdad, que cada vez que conozco a alguien nuevo de otra cultura y me cuenta pues todas sus cosas. Y entonces, por ejemplo, he aprendido pues comidas nuevas, platos nuevos para hacer también, que me han hecho amigos, palabras en otros idiomas, es decir, también otros idiomas, aunque no se me dan también tantos idiomas, formas distintas pues de celebrar, por ejemplo, los cumpleaños, o de resolver los problemas. Y siempre la verdad es que hay algo interesante, hay algo interesante que descubrir en otra cultura, y que no tenemos, por ejemplo, pues en nuestra cultura. A veces sí que es verdad que hay malentendidos,
porque no entendemos algo de la otra persona, entonces nosotros pues a lo mejor lo interpretamos de una manera pues mal, o interpretamos una costumbre pues de manera distinta a la nuestra. Pero a ver, es que es claro, o sea, tiene que ser así, y normalmente hablando todo se aclara todo. Entonces creo que convivir con personas pues de otras culturas me ha hecho ser un poco más abierta, también más respetuosa y muchísimo más curiosa. Por ejemplo, ahora me interesa conocer pues más sus historias, sus tradiciones, y lo que piensan ellos sobre la vida. Entonces aprender de otras culturas pues es como que hace sentir que el mundo es muchísimo más grande y que todos tenemos algo valioso que contar al fin y al cabo, o que compartir con otras personas. Entonces, además, todas estas experiencias me han ayudado pues a crecer un poquito. He aprendido a adaptarme también, a entender diferentes puntos de vista y también pues a valorar la diversidad como algo realmente positivo. Entonces me di cuenta de que aunque seamos distintos en las costumbres, en los idiomas o en las formas de vivir, todos tenemos sentimientos parecidos y podemos conectar con respeto y amistad. Entonces, relacionarme con personas de otras culturas ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha enseñado a ser más empática y demás, y gracias a estas interacciones pues yo creo que me siento preparada incluso para vivir en un mundo paralelo a este, digámoslo así. Vaya, muy interesante la verdad. ¿Y has tenido que adaptar alguna costumbre en algún momento de tu vida? Yo creo que sí, la verdad, a lo largo de mi vida pues creo que he tenido que adaptar algunas costumbres para convivir mejor con otras personas y respetar sus formas de vivir y pues sus costumbres, claramente. Entonces, por ejemplo, cuando comencé a relacionarme pues con amigos de otras culturas, diferentes culturas, obvio, yo me di cuenta de que la forma en cómo yo saludo, que mi familia es muy cercana y es muy cariñosa, pues a veces incomodaba a otras personas que no estaban acostumbradas pues a saludar como yo, en plan a tener contacto físico. Entonces aprendí que en estos casos es mejor pues ser un poco como más neutral, ¿no? Y esperar a que la otra persona pues te dé señales de cómo te prefiere saludar. Entonces esto, por ejemplo, me enseñó a ser más consciente de mis gestos también y a respetar los espacios personales de los demás, que por ejemplo en este caso es pues saludando. Entonces también he adaptado mi manera de hablar para que otras personas pues me entiendan mejor, la verdad. En mi región, por ejemplo, usamos expresiones muy locales, pues obviamente no siempre son comprendidas por personas de otros lugares. Por eso he aprendido a explicar algunas palabras o a buscar formas más similares más similares de expresarme. Entonces me ha ayudado esto a comunicarme de manera más clara y a evitar confusiones con otras personas. Otra costumbre, por ejemplo, que he tenido que adaptar tiene que ver un poco con los horarios. Por ejemplo, en mi casa obviamente solemos comer a horas diferentes a las que comen otras personas. Por ejemplo, yo como en mi casa en el horario, por ejemplo, a las 2 de la tarde o a las 3. Y, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, comen a las 12 de la mañana y cenan a las 6 de la tarde. Entonces, claro, al convivir con amigos o compañeros de Estados Unidos, pues me he ajustado un poco a sus horarios, pues obviamente para compartir un poco comidas o reuniones que tengamos que hacer y demás. Entonces esto también me ha enseñado la importancia de ser un poco más flexible por el tema de los horarios y todo, y de planear actividades considerando pues las costumbres de los demás y no solamente considerando pues mis costumbres. También incluso por ejemplo, en las celebraciones,
también he tenido que adaptarme. O sea, algunas fiestas o tradiciones que son importantes para mí, pues a lo mejor en otros lugares, en otros países y demás, pues no existen. Entonces, al mismo tiempo, he conocido costumbres nuevas que no forman parte de mi cultura. Mira, por ejemplo, en Colombia tengo unas amigas que siempre me han invitado como a su fiesta de cumpleaños de los 15, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero siempre que cumplen 15 años hacen como una fiesta que es como si nosotros celebrásemos los 18, pero ellos celebran los 15 y después los 18. Entonces, aprender, o sea, a respetar y a participar en todas esas celebraciones sin perder mi identidad claramente, pues me ha enseñado a ser un poco más abierta y más tolerante con todo y un poco más empática también. Entonces, en general, pues todas estas experiencias me han ayudado a darme cuenta de que obviamente adaptar pues ciertas costumbres no significa perder quién soy yo, sino aprender a convivir mejor y también obviamente a respetar a los demás y también un poco a enriquecer mi vida con formas nuevas de pensar y de actuar por otras culturas. También adaptarme me ha hecho ser más flexible y más consciente de la diversidad, y también soy más capaz de relacionarme con personas de distintas culturas también. Muy interesante, la verdad, Miranda. Ya que me has dicho que pues tú has estado en diferentes tradiciones de otras personas, de otras culturas, ¿a ti te gustaría que otras personas supieran sobre tus tradiciones o costumbres? La verdad es que sí. O sea, yo creo que obviamente me gustaría que otras personas conocieran pues todas mis tradiciones y todas mis costumbres, y para mí compartirlas es algo pues también muy bonito, porque obviamente permite acercarse como a los demás y también a conocerlos mejor. Entonces las tradiciones tampoco, en plan, también no son solo cosas que hacemos porque siempre se han hecho así, sino que tienen un significado pues especial y reflejan un poco nuestra historia, también reflejan nuestra familia y también reflejan nuestra cultura. Por eso pues mostrar lo que hacemos, pues por ejemplo en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones o incluso en la vida cotidiana, pues es una forma, yo creo, pues de enseñar quién soy, de dónde vengo y todo eso. Entonces creo que compartir nuestras tradiciones es una manera de que otros nos entiendan mejor. Por ejemplo, a ver, si alguien conoce cómo celebramos un cumpleaños, o todo lo que preparamos, qué canciones cantamos o a qué juegos jugamos y demás, puede entender mejor pues qué cosas nos gustan a nosotros, en plan en nuestra cultura, y por qué son importantes pues para nosotros, claramente. Entonces también ayuda un poco a que las personas comprendan pues nuestros valores y, o sea, también como la importancia de la familia, que es muy importante, también la importancia de la amistad, o de la alegría también de estar todos juntos. También enseñar nuestras costumbres a otras personas, pues no tiene que ser algo complicado, la verdad. O sea, se puede hacer de manera sencilla y también incluso muy divertida, depende del punto de vista y cómo lo veas. O sea, también, por ejemplo, como invitar a alguien a probar una comida típica tuya, que bueno, puede ser que le guste o puede ser que no le guste. O sea, hay, claro, diferentes gustos. Pero mostrar cómo se celebra pues una fiesta y demás, o contar la historia de una tradición familiar, pues, quieras o no, puede ser divertido. Entonces también cuando las personas participan o escuchan estas historias, no solo aprenden sobre nuestra cultura, sino que también se sienten más conectadas con nosotros. O sea, es como abrir, por ejemplo, una puerta para que otros vean una parte importante de nuestra vida. O sea, es compartirlo. Entonces también compartir nuestras tradiciones ayuda a respetar y a valorar pues un poco todo más con diversidad. Cuando conocemos las costumbres, por ejemplo, de otras personas, aprendemos, yo creo que que cada cultura es diferente y tiene algo pues especial que ofrecernos. Por ejemplo, yo puedo enseñar mis costumbres y al mismo tiempo pues puedo aprender sobre la de mis amigos o la de mis compañeros que no son iguales,
pues a las mías. Esto nos enseña, yo creo que a ser un poco más tolerantes con lo que escuchamos, también a escuchar, a respetar y a disfrutar de las diferencias sin juzgar a nadie por la cultura que sea. También yo creo que otra razón por la que me gustaría que otros conociesen mis tradiciones es que esto ayuda a mantenerlas vivas. O sea, cuando enseñamos nuestras costumbres y vemos interés en otras personas, sentimos que lo que hacemos tiene un sentido más allá, y esto a mí, por ejemplo, me hace sentir orgullosa de mi cultura, y yo creo que también me hace sentir que esté motivada a enseñar, a seguir compartiéndola con otros. Entonces, por último, yo creo que compartir nuestras tradiciones crea también recuerdos y experiencias especiales, y las personas también pueden participar y probar cosas nuevas, también nos podemos reír juntos y aprender, y ellos aprenden algo que no conocían antes. Entonces, pues nada, nuestras costumbres se vuelven algo más divertidas y demás, y se convierten en momentos de alegría y yo creo que de aprendizaje, digamos, para todos, o sea, tanto para ellos como para mí. Entonces sí que quiero que otras personas conozcan mis tradiciones y costumbres. Yo creo que también que compartirlas nos permite acercarnos a los demás, y también nos enseña a respetar la diversidad que hay entre unos y otros, y pues nada, y nos ayuda a mantener pues vivas nuestras raíces. También nos da la oportunidad de crear momentos especiales y aprender unos de otros, y pues construir relaciones más cercanas y significativas con los demás. Entonces, para mí, compartir lo que hago y lo que valoro es una forma de enriquecer pues básicamente mi vida y la vida de quienes me rodean, y de seguir aprendiendo, obviamente, pues de todo. Muy bien, Miranda, la verdad es que opino lo mismo, de que es bastante enriquecedor que otras personas pues puedan saber un poco más de nuestra cultura, ya que, pues como tú has dicho, podemos hacer cosas juntos, entender mejor y todo eso, la verdad. La siguiente pregunta sería que ¿cómo tú crees que tu identidad cultural ha influido en tus objetivos? Vale, pues a ver, creo que mi identidad cultural, yo creo que tiene una gran influencia en mis objetivos y en la forma, yo creo que en la que veo la vida. O sea, yo desde pequeña, las tradiciones y las costumbres y todo lo que me ha enseñado mi familia, y todos los más cercanos a mí, o sea, me han dado valores súper importantes que todavía siguen guiando todas mis decisiones. La verdad, entonces, por ejemplo, yo he aprendido que es fundamental esforzarse y ser responsable y ayudar a otros y a no rendirse nunca. Entonces, gracias a todos estos valores, pues mis objetivos, o sea, no solo tienen que ver con mí misma, sino que también con cómo puedo crecer como persona y también ayudar a los demás. Entonces, mi cultura me enseña a respetar a los demás y a valorar todas las diferencias. Por eso, yo cuando, por ejemplo, pienso en mis metas, pues no solo busco alcanzar cosas para mí, sino que también, obviamente, busco aprender a convivir mejor con otras personas y aportar algo positivo, la verdad. Por ejemplo, uno de mis objetivos obviamente es mejorar en mis estudios y aprender muchísimas cosas nuevas y poder llegar a ser lo que yo siempre he soñado. Entonces, porque así puedo ayudar a otros a compartir todos mis conocimientos y mis habilidades. Entonces, otro aspecto, la verdad que importante, es que mi identidad cultural me siento orgullosa de ello, y saber de dónde vengo y cuáles son todas mis raíces, pues me da confianza para enfrentar todos mis sueños y demás. También me recuerda la importancia pues de mantener mis valores y actuar pues de acuerdo con ellos, claramente, incluso cuando estoy pues en situaciones a lo mejor nuevas o con personas diferentes. Y esto influye en mis objetivos, porque siempre quiero que mis decisiones se reflejen por quién soy, y también siento que mi cultura me enseña pues a ser como un poco perseverante, ¿no? O sea, por ejemplo, si algo es difícil o se toma bastante tiempo en ello, obviamente siempre intento y aprendo a no rendirme nunca y pues a seguir
trabajando poco a poco hasta lograrlo del todo. Entonces, esto yo lo aplico a mis estudios y a todos mis proyectos que tengo y demás, y a mis relaciones con otras personas. O sea, mis metas no son solo un resultado, o sea, final, ¿me entiendes? Sino también un proceso de aprendizaje y conocimiento, la verdad. Entonces, mi identidad cultural influye en mis objetivos de muchas maneras. Me enseña a esforzarme, a respetar a los demás, a ser curioso, la verdad, y a valorar la diversidad. También me motiva a aprender muchísimo más y a conocer a otras culturas y pues a crecer, obviamente, como persona. También me da orgullo y también me da confianza para seguir con mis sueños, en plan para perseguir mis sueños y actuar con mis valores, ¿me entiendes? Entonces, gracias a mi cultura, pues mis objetivos no solo son sobre mí, sino que también puedo ayudar a otros y aportar pues algo positivo pues a todo el mundo. Vale, Miranda, pues muy bien, la verdad. Vamos a pasar ya por la última pregunta, ¿vale? Por desgracia. Nada, es broma. Venga, vale. La última pregunta es si has tenido alguna situación etnocentrista en tu vida. Sí, la verdad es que he tenido alguna experiencia relacionada con el etnocentrismo, y aunque no siempre directamente hacia mí. O sea, he visto situaciones en las que alguien pues critica una cultura simplemente pues por ser diferente, como si la suya fuera la única que estuviese bien. Por ejemplo, a veces he escuchado comentarios como, por ejemplo, pues eso es súper raro, lo nuestro es muchísimo mejor. Y pues yo creo que en esos momentos obviamente se nota una actitud de superioridad que se basa, yo creo que solo en pertenecer a una cultura específica, ¿sabes? Entonces, en mi caso, no he recibido ningún comentario sobre mis propias costumbres. Algunas personas, bueno, sí que es verdad que algunas personas yo creo que han reaccionado como si lo que yo hago en mi cultura fuera incorrecto, solo porque no coincide con lo que ellos consideran que es normal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, sí que es verdad que a otras personas de otras culturas les he contado sobre ciertas comidas, fiestas o alguna manera de saludar que son parte, por ejemplo, que yo considero normal, algunos lo miraban raro y hacían comentarios, pues la verdad como que no entendían y tampoco respetaban pues todas esas diferencias. Y pues nada, o sea, yo creo que estas situaciones me han hecho un poco darme cuenta de lo importante que es respetar a los demás y entender que no existe una cultura mejor que la otra. Entonces cada cultura pues tiene obviamente su propia historia, sus costumbres y también sus valores. Y todos merecen pues ser valorados sin comparaciones, la verdad. Entonces he aprendido que el etnocentrismo no solo puede también hacer daño a las personas, sino también yo creo que limita un poco nuestra capacidad, yo creo que de comprender yo creo que de comprender otras formas de vivir, la verdad. Entonces sí que he vivido situaciones etnocentristas, aunque las he observado y también siendo objeto de alguna de ellas, la verdad. Estas experiencias me han enseñado, yo creo que la diversidad pues cultural es algo bastante valioso que debemos respetar, y también que debemos respetar a los demás, o sea, sean de la cultura que sean. Y pues que cada persona y que cada cultura obviamente tiene algo importante que ofrecer y no nos tenemos que meter con ellos, ni discriminarlos, ni nada por el estilo. Entonces también obviamente me han ayudado a aprender a ser más empático, la verdad, con las otras personas, con las personas de otras culturas y pues todo eso. Y también me ha enseñado a valorar la riqueza de las diferencias en lugar de verlas como algo inferior a mí, la verdad. También todas las experiencias, Valeria, yo creo que me han enseñado a ser más consciente de mis propias actitudes y me han hecho reflexionar sobre sí mismo, la verdad, sin darme cuenta, porque yo también podría estar juzgando otras culturas basándome solo en mis ámbitos y mis costumbres, pero bueno, no sé. Esto me ha ayudado, la verdad, que a escuchar y a preguntar más y a tratar de entender
todo antes de criticar a los demás, la verdad. Vale, Miranda, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hemos aprendido mucho gracias a ti. Si quieres aportar alguna cosa más, puedes hacerlo. Pues no, la verdad es que creo que no tengo, yo creo que nada más que aportar, todo dicho. Y así que nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Chao. Chao.